Hola, hola a todos y todas, espero que estén bien. Bueno, este es el auxiliar 8 del curso de optimización correspondiente a semana 11, 26 de mayo. Vamos a ver lo que sería correspondiente a la materia del curso que vieron la semana pasada, antepasada, que fue la semana pasada, fue receso. Y esta semana, básicamente lo que es primero dualidad en problemas enteros, en programación entera, y también lo que es ya funciones convexas y optimización con funciones continuas y problemas sin restricción y todo lo que viene siendo ya un poco la parte más continua de lo que es optimización. O sea, vamos primero a ver un resumen de lo que es la materia. Bueno, el video, o sea, el auxiliar lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser de todo lo que es dualidad en programación entera. Y la segunda parte va a ser de todo lo que es convexidad y optimización con funciones continuas. Entonces van a ser dos videos que voy a subir separados. Este va a ser el primero. Y después voy a subir obviamente también el segundo. Van a estar en dos links distintos como para que estén como más separados por tema. Así que nada, vamos a darle. Bueno, como primer punto del resumen, y esto es un poco del auxiliar anterior y de clases ya anteriores igual, lo que es la relajación lineal y las cotas de un problema de optimización entero. Entonces tenemos que la relajación lineal, como lo dice el nombre, es un poco relajar el problema entero a un problema lineal donde las restricciones de integralidad o las restricciones de x entero se ignoran. Entonces se tiene un problema de esta forma, un problema entero, un IP, que viene siendo la función objetivo, las restricciones, que x sea positivo y aparte que se pide que x sea entero. Y al relajarlo, se omite la restricción de que x sea entero, o sea, se pasa a que x es un valor continuo en los reales. Básicamente esto es una relajación en las condiciones del problema y básicamente la relajación lineal pasa a ser un problema lineal como ya lo hemos visto durante el curso anteriormente y por lo tanto la solución óptima que viene siendo el x asterisco se encuentra en un vértice del conjunto factible. Entonces cualquier solución factible del problema entero es factible para la relajación lineal. Esto ya que el conjunto solución del problema entero va a ser un subconjunto de la relajación lineal, o sea, básicamente el hecho de relajar, como que aquí tenemos puntos discretos, aquí tenemos puntos continuos. Entonces esa es la gracia un poco de relajar un problema que es un poco más exigente en términos de cuáles van a ser nuestras soluciones al final. Entonces, al ser una relajación, la lineal relaxation, que es esta, da como una cota inferior para el costo óptimo del problema entero, porque al relajarlo obviamente no llegamos al óptimo óptimo necesariamente, ya que el óptimo en el problema entero nos pide que sean dos valores, o sea, no dos, pero n valores enteros dependiendo de la dimensionalidad de x. Y se llega obviamente, en caso de llegar al óptimo en este problema, a un óptimo que probablemente no va a ser entero, y que nos da una cota, pero no el valor óptimo real del problema. Bueno, ¿y qué es la dualidad de la programación entera? Al final es un poco hacer el símil con lo que es dualidad en programación lineal, continua, pero con ciertos matices. Al final, como dice acá, dualidad en programación entera provee una alternativa para obtener cotas inferiores más ajustadas. Una solución más óptima en comparación a la relajación lineal, que es LR o Linear Relaxation, que no es la más óptima, o sea, como les decía, a partir de resolver el problema dual, también vamos a poder obtener una cota inferior más ajustada, que en este caso va a ser más ajustada una cota que lo que es la relajación lineal. O sea, al relajar el problema linealmente, nosotros vamos a obtener un óptimo, que no necesariamente va a ser el óptimo final de nuestro problema entero, pero sí va a ser algo que nos permite acotar un poco el espacio. Y lo mismo ocurre con dualidad. Al final, esto, el hecho de acotar es útil en esquemas de branch and bound que lo vieron en el auxiliar pasado con el Rodrigo, donde la calidad de la cota inferior tiene un impacto directo en la exploración de la región factible. O sea, en branch and bound yo como que me voy moviendo en la región factible de a poquito, como iterando, de manera de encontrar el valor más óptimo. Pero cuántas veces voy a tirar depende de cuán grande sea esa región factible. Entonces, si yo soy capaz de acotar previo a empezar a usar branch and bound, es beneficioso ya que trabajo menos. O sea, acoto el espacio y eso al final permite obtener la solución más rápido.
Y como les decía, dualidad en programación entera es similar a lo que es programación lineal continua, donde se usa un vector de precios que viene siendo los valores duales para penalizar el transgredir cierto conjunto de restricciones. O sea, nosotros vamos a pasar ciertas restricciones a la función objetivo, pagando obviamente un costo, que en este caso va a ser el vector de precios de los duales, para poder eliminarlas de las restricciones e ingresarlas como a nuestra función objetivo. Entonces, tenemos un problema entero de la forma como se observa acá. Tenemos nuestra función objetivo, el c traspuesto por x, y tenemos dos restricciones que vienen siendo ax mayor o igual a b y dx mayor o igual a e, que al final tienen la misma forma, solamente que la idea aquí es como ejemplificar y mostrar como directamente que ciertas restricciones se van a mantener en el problema y ciertas restricciones, que son las ax mayor o igual a b, son las que vamos a relajar. Entonces, en este problema el óptimo sigue siendo c traspuesto por x evaluado en el punto óptimo, que es el x asterisco, y se introduce un vector p mayor o igual a 0 de variables duales, que es este de acá, de la misma dimensión que el lado derecho b, ya que vamos a tener un costo p por relajar cada una de las restricciones que están en esta desigualdad, que al final es una desigualdad matricial. Entonces vamos a tener como b desigualdades, que son las que relajamos. Para lo que es lo que se ha visto como en clase y lo que vamos a ver, vamos a tener una dimensión de 1 nomás, como para que sea más claro. Pero obviamente ese p va a depender de cuántas restricciones relajemos. Entonces, vamos a tener un vector de variables duales de la misma dimensión de b asociadas a cada restricción, y al final se define el problema, que viene siendo el problema relajado, con nuestro vector de costos, o sea, con nuestra función objetivo inicial, con nuestro vector de costos duales, y además la restricción relajada sujeto a que el x pertenece a este x grande, que al final es que x es un conjunto de x que está definido en las clases del profe, y que es que x sea entero y que además se cumplan estas restricciones aún. O sea, relajamos estas restricciones a x mayor o igual a b, pero se siguen manteniendo estas de acá abajo. Y bueno, con esto se obtiene este problema, que no es aún el dual, sino que es el problema relajado. Y a partir de este problema relajado, teniendo estos vector de costos, podemos, ya vamos a ver que se puede obtener el problema dual. El costo óptimo de este problema, que viene siendo como evaluar esta función objetivo en el óptimo, que al final vamos a tener distintas funciones, o sea, no vamos a tener distintas funciones objetivas, sino que por cada punto en el conjunto factible se nos va a formar un z de p, que va a ser una función que va a depender solamente de p, ya que vamos a estar como evaluando los x que pertenecen al conjunto factible. Y bueno, denotamos el costo óptimo de este problema como z de p. Para un p fijo el problema puede ser resuelto eficientemente, y luego, esto ya es como una propiedad de la dualidad de la programación entera, el z de p entrega una cota inferior sobre el problema entero, en el caso de que sea un problema de minimización. En el caso de maximización va a ser una cota superior, ya que no tendría sentido un poco tener una cota inferior para un problema de maximización, porque lo que vamos a estar es subiendo y no nos sirve mucho como acotar por abajo si siempre vamos como en el sentido del vector ir hacia el otro lado. Entonces ese es el tema. Z de p va a entregar una cota inferior para este problema de minimización, pero para el problema de maximización obviamente es una cota superior. Y aquí el valor z y p es como nuestro óptimo del problema entero. Entonces, si el problema IP tiene una solución óptima, z y p, y si p es mayor o igual a 0, entonces nuestro costo óptimo de nuestro problema relajado va a ser menor o igual que el óptimo del problema entero. Entonces se obtiene al final una cota inferior para el problema entero. Que es lo que les decía, que al final la dualidad de la programación entera no nos sirve tanto en el sentido de pillar el dual porque sí, sino que es una cota para poder después hacer otras cosas y poder encontrar una solución que sea óptima o adecuada a través de distintos algoritmos, ya que en programación entera no es como llegar y hacer el simplex, como se hacía un poco en programación lineal continua. Bueno, lo que es la relajación lagrangiana, dado que el problema entero dualizado provee una cota inferior sobre el problema entero original, obviamente es natural como buscar la más ajustada, y que en este caso, dado que nuestro primal es un problema de minimización, el dual va a ser un problema de maximización sobre nuestra función z de p, que vendría siendo la función que obtenemos
acá como el costo óptimo. Entonces se tiene este problema sujeto al P mayor a 0 y al final el procedimiento de obtener cotas inferiores mediante ZD, que vendría siendo el costo óptimo de este problema, es lo que se llama la relajación lagrangiana. El dual lagrangiano va a cumplir la propiedad de dualidad débil, pero no la propiedad de dualidad fuerte, ya que el dual siempre va a ser menor o igual que el problema entero. En algunos casos puede ser igual, pero no siempre. Y eso, o sea, hay que tenerlo bien claro porque en programación lineal continua, en el dual, podemos recordar que por dualidad fuerte, el óptimo del problema primal era igual al óptimo del problema dual, pero esto en problemas enteros no necesariamente se cumple. Lo que sí siempre se va a cumplir es la dualidad débil, lo que obviamente nos permite obtener cotas o valores que se acercan a ese óptimo, pero no necesariamente van a ser el óptimo en sí. Más allá de que obtengamos el valor del dual, que vendría siendo obtener el valor de este problema. Y que eso quede bien claro porque es algo teórico que quizás se puede preguntar, no sé. Y que básicamente sienta un poco la diferencia que existe entre la dualidad en programación lineal para funciones continuas, restricciones continuas, o sea, y para problemas al final continuos, en comparación a problemas con restricciones enteras. O que al final las variables que estamos trabajando sean enteras. Bueno, nuestra función lagrangiana, que es nuestro z de p, que al final es una función que queremos determinar porque no la conocemos a priori y que la derivamos a partir del primal, tiene esta forma. O sea, vamos a tener nuestra función objetivo, vamos a tener el p, que es nuestra variable, al final nuestra variable dual, y las restricciones que relajamos, y vamos a obtener ciertas funciones que dependen de p, que van a ser nuestras candidatas para formar al final una expresión final para nuestro z de p. Bueno, la estructura de la función lagrangiana z de p es la siguiente, la cual obviamente depende de las restricciones que se relajen en el problema, porque aquí tenemos la mitad de la expresión que depende de las restricciones que relajamos en el problema, que fueron las que mostramos acá. Estas son las restricciones que relajamos, obtuvimos esta función objetivo nueva con las restricciones relajadas, y al final es lo que se tiene para z de p. Bueno, en términos de la calidad de la cota lagrangiana, o sea, cuán bien nos permite acotar el dual lagrangiano en comparación al dual de la relajación lineal, que fue lo que se vio al principio, hay un teorema que dice que el costo óptimo ZD del dual lagrangiano va a ser igual al costo óptimo del siguiente problema lineal. Tenemos prácticamente el mismo problema, solamente que en este caso el x no va a pertenecer a un problema entero, o sea, como a variables enteras, sino que va a pertenecer a la envoltura convexa o convex hull de lo que es nuestro conjunto X, y definiéndose acá abajo la envoltura convexa de X son los X enteros que pertenecen a Z, tal que el de X va a ser mayor o igual al lado derecho. Esto al final es como la envoltura convexa de las restricciones que obtuvimos, que no relajamos. Y en virtud de la anterior, esto es como lo importante de esto, como esto es la formulación matemática, un poco cómo se llega, pero creo que no es tan necesario, sino que lo que hay que rescatar es esto, de que la cota del problema lineal siempre va a ser menor o igual que la cota del problema dual, y eso siempre va a ser menor o igual que la cota del problema, o sea, que el valor objetivo que buscamos. Al final este es como el valor de la función objetivo evaluada en el punto óptimo para el problema entero. Eso va a ser siempre menor o igual, o va a estar acotado inferiormente por el dual lagrangiano, y este a la vez va a estar acotado por la relajación lineal. Entonces, el problema lineal o el problema relajado linealmente, donde se relajan todas las restricciones, que al final, como se vio al principio, la relajación lineal es pasa todas las restricciones a continuo y omite que X pertenece a los enteros, no nos entrega una cota de tan buena calidad si se relajan algunas restricciones y se mantienen otras, como se hace en la relajación dual o en la relajación lagrangiana. Entonces, como dice acá, el problema lineal es una cota peor que el problema dual lagrangiano. Y aquí está lo que es el concepto de la envoltura convexa, que al final, si tenemos un conjunto de puntos enteros en el espacio, la envoltura convexa va a ser
un conjunto convexo que incluye todos esos puntos, además de todos los puntos continuos, que al final los infinitos puntos que forman esta estructura, y que nos permite definir un conjunto convexo, porque al final el unir todos los puntos, o sea, ya en lo que es la definición de convexo, si unimos cualquier punto dentro de este conjunto, los puntos que conforman esos segmentos también están dentro del conjunto, como se puede observar acá. El caso más crítico sería como tomar dos puntos del borde, pero esos puntos del borde, si los unimos por una recta, van a seguir siendo dentro del conjunto, porque a lo más van a estar en el borde. Entonces eso es lo que es la envoltura convexa, el conjunto convexo más pequeño que envuelve a todos los puntos enteros que estamos utilizando, que vienen siendo al final los puntos que tenemos dentro de nuestro espacio factible. Y bueno, al final tenemos nuestro problema dual lagrangiano, que vendría siendo este. Tenemos que obtener nuestra función z de p, eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, así para que quede todo súper clarito. Pero ¿cómo lo resolvemos? Al final, por naturaleza, el z de p va a ser una función cóncava y lineal por tramos, ya que ¿por qué va a ser lineal por tramos? Porque como observamos acá, z de p solamente depende de p, entonces todos estos valores van a ser constantes. Entonces vamos a tener como funciones afines o funciones lineales o funciones como una recta, así como horizontal, porque esto puede ser 0, o sea, esto puede ser y esto puede ser 0, entonces me van a anular el p. Pero básicamente vamos a tener solamente funciones a lo más afines. ¿Y qué nos lleva a eso? Que z de p va a ser una función cóncava y lineal por tramos. Entonces no vamos a poder como llegar al óptimo de forma tan directa, porque no vamos a poder derivar, ya que no va a ser una función suave, sino que va a ser una función con vértices. Si fuese diferenciable, esta función podría ser maximizada, o sea, encontrar un punto P iterativamente a través del método del gradiente, tal que se llegue a un punto, a una iteración t más 1, con t un número indeterminado de iteraciones, tal que ese punto sea el óptimo de nuestra función. Pero eso no se puede hacer. En caso de que lo pudiéramos hacer, aplicaríamos este método iterativo del método del gradiente, que es tomar un punto inicial, o el punto de la iteración t, para obtener el punto de la iteración t más 1. Entonces, tenemos este punto de la iteración t, tenemos un paso, que es un parámetro que nosotros nos definimos con ciertas reglas que se vieron en clases, y se calcula la derivada o el gradiente de la función z evaluada en el punto que estamos comenzando a iterar. Y con eso se obtendría el punto para la siguiente iteración, de manera de que progresivamente se actualiza hasta llegar a un punto en el que ya es el óptimo, porque al evaluar el gradiente se obtiene que es igual a 0 y que, como lo vamos a ver en la segunda parte del auxiliar, cuando tenemos un gradiente y en un punto se evalúa en 0, corresponde a un punto crítico que potencialmente puede ser el óptimo. Pero esto no nos sirve en este caso, solamente para que lo sepan, y particularmente el método del gradiente se utiliza mucho en lo que es en inteligencia computacional, ya que este método iterativo nos permite encontrar el punto óptimo de operación de las redes neuronales que utilizamos para distintas tareas. Básicamente con este método se puede iterar los parámetros de la red neuronal utilizando este algoritmo y también lo que es backpropagation, que lo van a ver si toman el curso, de manera de que la red neuronal llegue a los valores óptimos de sus parámetros, tal que el error de predicción un poco se minimice. Y el error obviamente va a ser nuestra función sobre la cual estamos optimizando, pero no es algo que un poco sea necesariamente del curso de optimización en sí. Sí es un algoritmo de optimización y que al final es el método del gradiente, que es un algoritmo de optimización, pero no se ha visto aún tan en profundidad en las cátedras, entonces no creo conveniente como entrar tan en detalle en lo que es. Pero si toman inteligencia computacional, sí o sí lo van a ver. O sea, en inteligencia computacional, quizá en algunos cursos de control también que se utilizan redes neuronales, ahí van a ver el método del gradiente. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, como z de p no es diferenciable en los puntos de quiebre y por tanto el gradiente no siempre existe, ya que no es una función diferenciable en todo el espacio, puede utilizarse el método del subgradiente, que al final es
que existen gradientes en los puntos no diferenciables de una función. ¿Cuáles son los puntos no diferenciables? Los puntos vértices. O sea, cuando tenemos una función que no es suave, vamos a tener ciertos vértices, y esos ciertos vértices no son diferenciables, como se acordarán de cálculo diferencial o de cálculo en varias variables. Y bueno, ¿qué es un subgradiente? Al final, para esta es una definición general, para f una función cóncava, un vector s que cumple lo siguiente, que es esto, es llamado subgradiente de f. ¿Y qué diente? Un subgradiente al final, un subgradiente S define un hiperplano soportante para la función f en el punto x. ¿Pero qué es un hiperplano soportante? O sea, que llamamos igual. Es como una recta que está en el punto, que pasa por el punto x asterisco y que es como tangente a la función en ese punto. De manera que hace la función derivable, ya que vamos a tener una función continua ahí. Así en los puntos de quiebre existen infinitos subgradientes. ¿Y cómo calcular el gradiente en z de p? También es un poco extraño. No es necesario que lo sepamos, en verdad es más que nada como por temas de concepto y de materia. Y en la clase del profe hay un ejemplo respecto a eso. En la práctica se utilizan solo los subgradientes extremos de f sub i, es decir, dado el p asterisco, que es como el punto en el que estamos trabajando, se toma el gradiente de uno de los tramos que minimiza el z de p. Entonces vamos a tener ciertas funciones f sub i asociadas a nuestro z de p, tal que les calculamos el gradiente y se minimiza el valor evaluado en el p asterisco que estamos trabajando. Y bueno, ya iterativamente con el método del subgradiente es elegir un punto inicial, pt, que al final el t no es un exponente, sino que es un índice. Vamos a tener nuestro punto inicial p1. Dado este punto, vamos a escoger un subgradiente de la función en el punto evaluado, en el punto que estamos iterando sobre. Si el gradiente es igual a 0, entonces ese punto es el óptimo y el algoritmo termina. Si no, obviamente tenemos que continuar. Y luego la actualización de ese punto, p en t más 1, que al final es como la iteración t más 1, viene siendo el máximo entre el punto anterior actualizado con el θ de t, que es el paso, por el gradiente, o 0, ya que en caso de que sea negativo va a ser 0. Y incrementamos hasta volver a 2 y luego se realiza esto iterativamente hasta alcanzar el óptimo. Y para asegurar convergencia, el paso debe cumplir, por ejemplo, con esta relación que es un valor escalar por otro escalar, pero con un exponente asociado a la iteración que estamos haciendo. Bueno, yendo un poco a lo que es las preguntas conceptuales, la P1 ya del auxiliar, como ha sido un poco costumbre en el auxiliar que hice antes y como un poco para soltar la mano y ir preparados ya para el control, porque quizás haya otra pregunta como fue en el control 1 de teoría más que todo. Nos dice: la relajación lineal de un problema de optimización entero permite obtener las cotas más ajustadas para dicho problema. Esto lo vimos recién. ¿Y qué creen? No sé, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque, como vimos, la relajación que permite obtener las cotas más ajustadas para un problema de optimización entero es la relajación lagrangiana. Ya. Pero un poco más claro, quizás es gráficamente. Tenemos aquí un espacio factible, el que está al final es nuestra área sombreada que está acá, definida por esto. Aquí tenemos el óptimo, que es el óptimo que nosotros buscamos. Al relajar linealmente el problema, nosotros vamos a tener estas rectas. Esta y esta. Esta, que son las que están como en diagonales. Ya que al relajar linealmente nosotros no consideramos el hecho de que necesitamos puntos enteros, sino que se relaja completamente y a priori es un problema continuo al final, como habíamos dicho al principio. Entonces, en cambio, más bien, cuando usamos la relajación lagrangiana, no relajamos todas las restricciones, sino que relajamos algunas. En este caso, la única que vamos a relajar es esta. Entonces, la cota lagrangiana va a estar dada en este punto y la cota lineal va a estar en este punto. Entonces, como pueden observar, la cota lagrangiana es más cercana al óptimo del problema, de manera que si nos fijamos ese punto como cota,
vamos a tener un punto más cercano a nuestro óptimo, de manera de que si queremos acercarnos más a la solución, obviamente vamos a estar más cerca si utilizamos la cota lagrangiana en comparación a si utilizamos la cota lineal, que vendría siendo relajar todas las restricciones del problema. Con la cota lagrangiana solo relajamos un número determinado de restricciones, lo que nos permite obtener una cota de un poco mejor calidad, ya que está más cerca del óptimo. La B nos dice: si una función no es continua o solo es diferenciable por partes, se puede aplicar el método del gradiente para la obtención de un óptimo x asterisco. Bueno, esto también lo vimos, y como les dije, el método del gradiente se puede aplicar solamente cuando tenemos funciones que son diferenciables o continuas. De forma que esto es falso, ya que el método del gradiente solo se puede aplicar para funciones continuas diferenciables. Para funciones con puntos de quiebre o que no sean como continuas en el espacio que estamos trabajando, se puede aplicar el método del subgradiente. ¿Y por qué no se puede aplicar el método del gradiente? Porque, como les mostré, el método del gradiente utiliza la derivada de la función en el punto que estamos optimizando para actualizar ese punto óptimo y llegar a un punto un poco más óptimo. Entonces, si no podemos calcular la derivada en cierto punto, no vamos a poder actualizar y por ende no se puede utilizar el método del gradiente. Por ello es que esta afirmación es falsa. Si hubiera dicho como se puede aplicar el método del subgradiente, ahí sí, porque el método del subgradiente, como vimos, se puede es un poco más como light o como un poco más relajado en el sentido de cuánto le exigimos al paso iterativo. Pero como dice el método del gradiente, no se puede aplicar porque no se cumplen al final las hipótesis. La C nos dice que la envoltura convexa es un conjunto de mayor tamaño o dimensionalidad que el conjunto de soluciones factibles de un problema entero. Bueno, esto es verdadero porque, como les mostré anteriormente, la envoltura convexa es el conjunto continuo que envuelve a todos los puntos discretos, al menos, que forman, por ejemplo, un espacio de soluciones factibles. Entonces van a estar incluidos todos los puntos discretos y además se van a incluir todos los infinitos puntos continuos que pueden haber acá adentro. Entonces, como dice acá, la envoltura convexa de un conjunto es un conjunto, porque al final nosotros vamos a tener este conjunto de puntos que están en negro, pero la envoltura convexa va a ser otro conjunto, que va a ser un conjunto más grande porque incluye al menos esos puntos y además todos los elementos también continuos. Particularmente para un problema entero, es el conjunto convexo que incluye todas las soluciones factibles de un problema de esta naturaleza y por ende es de mayor tamaño, ya que incluye los infinitos puntos continuos y no solo los puntos enteros, que son los puntos negros que tenemos acá, sino que todos los que están tanto en el borde como por dentro. Bueno, y en la pregunta P1D nos dice: la dualidad en programación entera permite obtener cotas superiores más ajustadas en comparación a la estrategia de relajación lineal. Bueno, esta pregunta es un poco capciosa, así que... Uy, ahí sí. La respuesta es que depende. ¿Por qué depende? Como vimos, para un problema de minimización se van a encontrar las cotas inferiores más ajustadas, pero para un problema de maximización se van a encontrar las cotas superiores más ajustadas. Como les dije, no tiene como casi que sentido que para un problema de maximización se encuentren cotas inferiores, porque nosotros queremos maximizar lo más posible. Entonces, si acotamos por abajo un problema, no llegamos a mucho. Y lo mismo con un problema de minimización. O sea, si ponemos una cota superior, como que la idea es ir en el sentido contrario. Así que, como les decía, para un problema de minimización se encuentran las cotas inferiores, que es lo que se vio en clase, y para un problema de maximización se encuentran las cotas superiores más ajustadas, utilizando la dualidad en programación entera, que vendría siendo utilizar la relajación lagrangiana. Bueno, y ahora la pregunta 2 nos dice: considera el siguiente problema de programación lineal. Obtenga la función lagrangiana z de p al relajar la primera restricción y determine una cota para la solución del problema, que al final es la idea de este problema, es aplicar un poco ya matemáticamente para qué sirve la dualidad en
en programación entera y obtener como lo que es la función ZDP, el dual lagrangiano y todo eso. Entonces tenemos, y obviamente obtener una cota para la solución del problema. Entonces tenemos esta función objetivo que es maximizar x1 más 2x2, sujeto a 3 restricciones, obviamente a que los valores de las variables sean positivos y que además sean enteros. Entonces, nosotros queremos relajar la primera restricción. Y recordamos que la relajación de un problema en programación entera viene siendo tomar la función objetivo original, y agregarle la restricción que relajamos con un vector de costos P asociado. Entonces, al relajar la primera restricción, se dualiza el problema y para P mayor o igual a 0 se obtiene la función lagrangiana, que al final es nuestra función objetivo, y la restricción que relajamos con un vector de costos P, además de tener las restricciones que no relajamos que se mantienen. Aquí como va apareciendo tenemos nuestra función objetivo, que fue la que ponemos acá, nuestra restricción relajada, que al final es como pasar esto al lado derecho y se obtiene esto acá, y obviamente se obtiene la forma que mostré anteriormente. Luego, graficando el espacio factible, que al final, ¿cuál va a ser el espacio factible? Van a ser estas dos restricciones que nos quedan acá. Se puede observar que es este. Y con esto podemos ver que vamos a tener 7 soluciones factibles, porque al final nuestro problema sigue siendo entero, de manera que van a ser solamente estos puntos, o sea, el 0,0, el 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2 y 2,2. Entonces, vamos a tener acá, es posible identificar que el conjunto de soluciones factibles está dado por los puntos que son estos de acá. El 0,0, el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 1,0, el 1,1, el 1,2 y el 2,2. Y con esto, bueno, ¿cómo obtuvimos este espacio factible? Al final es graficar solamente las rectas que forman las restricciones de nuestro problema. Aquí tenemos las restricciones que no se relajaron, que son las que mostré anteriormente. Y siguiendo con esta ya tenemos como el conjunto factible de las soluciones que al final son las candidatas a ser como el óptimo en el problema relajado. Y como podemos observar acá, dado que el z de p corresponde a la maximización de una función, como se conocen los posibles valores del conjunto solución de los pares ordenados x1, x2, es posible obtener las funciones candidatas a formar parte de la expresión final de z de p, las que se obtienen al reemplazar cada par x1, x2 que está contenido en x mayúscula. Y con ello las funciones candidatas son p, 2, 4 menos p, 6 menos 2p, 1 más 2p, 3 más p, 5 y 6 más p. Pero ¿cómo diantre obtuvimos esto? Recordamos que nuestra función objetivo para el problema relajado es esta: maximizar x1 más 2x2 más p por 1 más x1 menos x2, que es la restricción que relajamos. ¿Qué hacemos con esto? Tomamos los pares ordenados x1, x2 y los evaluamos acá. Si se fijan, si evaluamos 0,0 es 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá y nos queda p. Entonces, nuestro primer candidato asociado al 0,0 es p. Y son todas las que se obtienen acá. Lo mismo pasa con 0,1. Si evaluamos 0,1, x1 es 0, nos queda 2 más p por 1 más x1 menos x2. x1 es 0 y x2 va a ser, o sea, aquí va a ser menos 1, entonces esto va a ser 0 y nos va a quedar solamente 2, que es lo que se obtiene acá. Lo mismo si evaluamos 0,2 y así sucesivamente. Entonces, como conocemos el espacio de soluciones factibles, que es este, y lo evaluamos en los x1, como todas estas son nuestros candidatos, como que las funciones que van a ser el máximo las podemos determinar
ya que podemos ver gráficamente nuestro espacio de soluciones, que es este de acá. O sea, no es como el espacio de soluciones, sino que son las funciones candidatas que nos entrega el espacio de soluciones al evaluarlas acá. Ya que nuestro espacio de soluciones es este y no va a crecer, ya que lo obtuvimos gráficamente a partir de lo que se vio acá. Este espacio de soluciones del problema relajado no va a cambiar. De manera que se obtiene esto que está acá. Y aquí tenemos ya de forma más ordenada, tenemos nuestros puntos candidatos y nuestra función asociada, que básicamente, como les decía, es evaluar cada punto en la función objetivo del z de p. Y estas son nuestras funciones candidatas a formar la expresión final de z de p. Pero ¿cómo diantres formamos la expresión final de z de p? ¿Cómo encontramos una expresión para z de p? Bueno, aquí como z es un máximo entre las funciones candidatas, ya que, como podemos ver, tenemos el máximo, que es evaluar cada uno de estos puntos acá y se obtienen estas funciones candidatas, el z de p va a ser un máximo entre las funciones candidatas. Buscamos las que sean máximos en todo el espacio en que estamos trabajando, como tenemos acá. Y como son solo funciones afines, las podemos graficar. Vamos a graficar entonces esas 8 funciones candidatas de manera de encontrar las que realmente nos dan el máximo en todo el espacio, que vendría siendo tal que x1 y x2 sean mayor o igual a 0. Y que es este gráfico de acá, un poco feo, pero podemos ver directamente cuáles son las funciones que nos maximizan para todo x1 mayor o igual a 0 y para todo x2 mayor o igual a 0. Básicamente las que nos maximizan es este segmento de acá, que tiene este punto de quiebre a acá, y después sigue acá. Entonces, la función lagrangiana es maximizada para este x1, x2 mayor o igual a 0, y en las funciones que se indican a continuación en el segmento verde. Entonces, tenemos las funciones que maximizan, las funciones que dependen de p, que nos maximizan ese z, y que es este segmento, que obviamente aquí crece hasta infinito y que siempre va a ser el máximo, que aquí 6 más p, y en este caso 1 más 2p. Y esto nos permite encontrar una expresión para z de p, ya que vamos a poder saber aquí este punto de quiebre, que es en x1 igual 5 y x2 igual 11, que esta función tiene un quiebre, pero que va a ser al final una función por partes. De esta forma, la función dual lagrangiana obtenida al relajar la primera restricción del problema está dada por esta función z de p que está acá. Entonces, nuestro dual al final va a ser la minimización de esta función objetivo, ya que, como les mencioné anteriormente, el dual siempre es la operación opuesta al primal, que en este caso nuestro primal era un problema de maximización. Bueno, y para que quede clarito, tenemos este primer segmento que es 6 más p, que es el que está acá, 6 más p hasta p igual 5. Claro, es aquí p, no x1 más x2, sorry. Y lo mismo acá, 1 más 2p si graficamos para p mayor o igual a 5. Entonces tenemos aquí 1 más 2p. Y ahí sí tenemos una función por partes, que es nuestro z de p, que es nuestra función objetivo del problema dual. Nuestra función dual lagrangiana. Luego, dado que estamos en un problema de maximización, se busca el valor de p, que al final este valor de p va a ser nuestro óptimo dual, para el cual el lagrangiano se minimiza. Si estamos en un problema de minimización, que vendría siendo el caso opuesto, se busca el p que maximiza el lagrangiano, ya que se trabaja claramente con el dual. De tal forma que el problema dual entero en este caso está dado por el siguiente. Y aquí un recuerdito. Para un problema primal, su dual va a tener la forma esta que está acá. Como recordamos, nuestro primal teníamos nuestra función objetivo, las restricciones que relajamos, las restricciones que se mantienen y nuestro valor dual, nuestra variable dual. Y al obtener su dual es obviamente maximizar, ya que aquí estamos minimizando, el z de p, que es la función que encontramos anteriormente, que es una función por partes, sujeto a que el p sea mayor o igual a 0. Entonces con esto, en nuestro caso tenemos un problema que es primal en maximización, entonces en dual va a ser de minimización. Y es esto. Ya conocemos el z de p, que al final todo lo que necesitamos, que es esto que está acá. Y nuestro problema dual es este.
Y es posible observar en el gráfico que vimos anteriormente que esa minimización, o sea, el minimizar la función objetivo z de p, ocurre directamente cuando p es igual a 0. Entonces nuestro valor dual óptimo es p igual a 0. Entonces, por ende, el valor óptimo de la función objetivo va a ser la función objetivo z de p evaluada en p igual a 0. Como se observa acá, este es el gráfico de nuestra función z, que aquí toma acá, llega hasta acá y después sube por acá. Y se minimiza en este punto que está marcado aquí con el círculo y la flechita. Y luego, dado que para la obtención de este mínimo se utilizó el segmento 6 más p, utilizamos este segmento asociado al evaluar el punto 2,2, que es parte de nuestro conjunto solución, se tiene que este punto es una cota superior para el problema. Pero en este caso particular, también va a ser el óptimo, porque quizás, como pudieron notar intuitivamente acá, el problema entero va a tener este óptimo acá, ya que nosotros estamos maximizando. Entonces, este es nuestro óptimo primal y nuestro óptimo dual. En este caso sí se cumple la igualdad que vimos en respecto a cuán mayor puede ser el óptimo respecto al dual lagrangiano. Entonces, esto ocurre y por ende el valor óptimo es S. Y se obtiene que en este caso el óptimo dual es igual al óptimo primal. Bueno, y hasta aquí queda esta primera parte del auxiliar. Y a continuación vamos a seguir con lo que son conjuntos convexos, aquí un spoiler un poquito. Así que los veo en el siguiente video. Bye bye.